La gracia de nuestro Señor Jesucristo le bendiga en esta hermosa tarde. Agradecemos al Señor infinitamente con este privilegio que nos concede por su amor y por su misericordia estar en este lugar para compartir el precioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos acompaña cada día de este hermoso programa, deseando que el Señor le edifique y lo bendiga amplia y poderosamente. Agradecemos esa fidelidad que usted tiene a este programa y agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por la bendición que Dios nos concede de compartir y estudiar juntos la palabra del Señor. Bien, vamos a hacer una oración para encomendar este programa en las buenas manos de Dios y que Él se glorifique a través de su palabra. Señor Jesús, gracias te doy en este hermoso día por este privilegio que nos concede por su amor y por su gracia y por su misericordia estar en este lugar para poder compartir el mensaje de su palabra. Te suplico que edifiques la vida de cada uno de mis hermanos que están en sintonía de este maravilloso programa y todas las personas que lo oirán después. Te pido que también esta palabra tenga un alcance grande y llegue hasta el corazón de aquella persona que lo está necesitando. Señor, tu palabra es viva y eficaz y se moverá en el espacio y llegará al lugar que se está necesitando. Ahora te pido que por favor ayudes a cada uno de mis hermanos que esté pasando alguna dificultad, alguna prueba en su vida. Te pido que tu amor y tu misericordia lo fortalezcas y le ayudes, Señor, a poder seguir adelante. Te lo suplico todo en el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, mi querido hermano y amigo, hemos llegado a la parte conclusiva de la hermosa epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Efesios. Ahora vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo número 6, en los versículos 13 y los versículos 14, para edificación de nuestra vida y de esta manera concluir esta maravillosa epístola del apóstol San Pablo. La palabra lee en el nombre de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, versículo 13 y versículo número 14. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Una de las cosas importantes que notamos, amigo oyente, en estos versículos es que nunca dice la Escritura que el creyente tiene que atacar al enemigo, sino la Biblia dice que se mantenga firme y lo resista. Son las indicaciones, las exhortaciones muy importantes que nos dice la palabra del Señor. El creyente debe de mantenerse firme y también debe de resistir al enemigo. El apóstol San Pedro nos da una referencia muy importante de estas palabras que le estoy diciendo en la primera epístola, capítulo 5, versículo número 8 y versículo número 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. De manera, amigo oyente, que cuando seamos tentados,
hacer lo malo, huyamos como lo hizo José, según el escrito de Génesis capítulo número 39, versículo 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ahora, amigo oyente, pero cuando seamos atacados por hacer el bien, debemos mantenernos firmes como lo hicieron los 3 amigos del profeta Daniel. Veamos qué nos dice el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 16 al versículo número 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, no se librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vea, amigo oyente, cuando seamos atacados por hacer el bien, debemos mantenernos firmes. Es muy importante que cada uno de nosotros lo entendamos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, se ha dicho que como peregrinos caminamos en este mundo. ¿Cuántos años de peregrinaje tiene usted desde el día que se convirtió a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas batallas usted ha liberado durante ese tiempo hasta el día de hoy? Amigo oyente, como peregrinos en esta tierra, tendremos obstáculos, tendremos dificultades. Y este pensamiento que quiero compartirle, que como peregrinos caminamos, como testigos del Señor Jesucristo, hablamos a la gente, como tentados al mal, huimos de él, y como soldados permanecemos firmes en la milicia, en la vocación de nuestra fe, que hemos sido llamados. El apóstol San Pablo dijo a Timoteo, sufre penalidades como fiel soldado de Cristo. Así es, estimado hermano y amigo, que en nuestro peregrinaje tendremos que cruzar penalidades, tendremos que cruzar obstáculos, tendremos que cruzar problemas, tendremos que cruzar tormentas, vendavales, ciclones, pero hay que mantenernos firmes. Ahora, amigo oyente, otra exhortación y recomendación que hace el apóstol San Pablo es que debemos orar. Este mandamiento que encontramos en la Biblia no es optativo, es una orden del Señor, que todo cristiano que sirve al Señor Jesucristo debe tener un estilo de vida. La oración es como un estilo de vida. Así como usted desayuna, almuerza y come la cena, amigo oyente, ese es el estilo de vida como seres biológicos. Pero como seres espirituales debemos también tener un estilo de vida. Y este estilo de vida, para poder estar firme contra todos los obstáculos que en nuestro peregrinaje nos vamos, amigo oyente, a enfrentar, hay una recomendación apostólica. Y la recomendación es que debemos orar
siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí la pregunta, estimado hermano y amigo. ¿Cuánto tiempo dedica usted para la oración? ¿Cuántas veces usted ora? Recuerde que la oración no es optativo. La oración es un deber que cada cristiano tiene que cumplir. Veamos las palabras del Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 17, versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ve, estimado hermano y amigo, en nuestros peregrinajes nos vamos a enfrentar a diferentes clases de géneros del maligno, de diferentes niveles, de diferentes capacidades. Pero este género del cual el Señor está hablando es un género de alto nivel que va a resistir. El Señor Jesucristo da la recomendación. Ahora entiende, amigo oyente, por qué es tan importante la oración y por qué el Señor Jesucristo en su ministerio dedicó tiempos extensos en la oración. ¿Cuál es el secreto de ese misterio por el cual el Señor siempre oraba? Su vida, en un porcentaje grande durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, lo dedicó a la oración. Se iba solo al monte y empezaba a clamar. San Marcos capítulo 1, verso 35 dice que siendo todavía muy oscuro, se fue a un lugar desierto. Y el Señor dice en la Biblia que allí oraba. Amigo oyente, las oposiciones de esta guerra espiritual que nosotros enfrentamos cada día. Los demonios y el enemigo no descansan, trabajan las 24 horas y su objetivo es quitar la visión del Hijo de Dios en las verdades eternas de la Biblia. En la epístola de San Judas, en la última epístola del Nuevo Testamento, que es la epístola del preámbulo para entrar al estudio de los acontecimientos finales, San Judas dice estas palabras, capítulo 1, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Tenemos que edificarnos. ¿Cómo se edifica el creyente en la santísima fe? ¿De qué manera el creyente recibe fe? San Pablo en Romanos capítulo 10, verso 17, amigo oyente, nos dice la manera que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la manera como el creyente es edificado en la santísima fe. Luego dice el escritor, orando en el Espíritu Santo. Ahora, amigo oyente, esta frase es muy interesante. ¿Qué significa orar en el Espíritu Santo? En el idioma griego hay una palabra que es parakletos. Y esta palabra significa un compañero inseparable, alguien que está al lado de nosotros y que no se separa nunca. Esta es la misión del Espíritu Santo, orando en el Espíritu. San Pablo, hablando a la iglesia de Roma, dice que nosotros no sabemos cómo hemos de pedir, pero el Espíritu intercede con palabras indecibles, Abba Padre. El Espíritu Santo nos enseña, porque Él conoce la voluntad de Dios.
Y para que nuestra oración sea conforme a la voluntad de Dios, tenemos que ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Y el escritor dice, orando en el Espíritu Santo. En 1 de Timoteo capítulo 2, verso 8, siguiendo, amigo oyente, este tópico interesante sobre el deber de orar de cada uno de los creyentes. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar. Ve la recomendación, estimado hermano y amigo. La Biblia no dice, por favor, los hombres oren y las mujeres oren. Porque la oración, amigo oyente, no es optativo. Algunas veces se oye decir de los hermanos, ahora no tengo deseo de orar. Este asunto no es que si usted tiene deseo. Esto es mandamiento, es una orden del Señor. Y aquí el apóstol Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. La otra recomendación que San Pablo nos hace, amigo oyente, es que debemos de vigilar como soldados enlistados en la milicia. Y como le dije en algunas semanas anteriores, este es el campamento básico de adiestramiento del soldado cristiano. El soldado cristiano, armado con la armadura de Dios, debe de vigilar. En 1 de Corintios, el apóstol San Pablo nos dice las palabras siguientes sobre la necesidad que debemos vigilar. Es otra exhortación, amigo oyente, no optativa. Es algo que tenemos que hacerlo. Como orar no es optativo. Es un deber de cada creyente. Vigilar es igual también. No es que si usted tiene deseo de vigilar, usted tiene que vigilar. Mire lo que dice la palabra en 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe. Ve, estimado hermano y amigo, el consejo apostólico, que siempre se centra en que tenemos que velar y que tenemos que estar firmes en la fe que hemos creído un día. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Tiene que estar firme usted en la fe, porque la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Cuando al justo le falte fe, ese día muere, porque el justo no puede vivir si no tiene fe, porque el justo por la fe vivirá. Luego dice el apóstol San Pablo, portaos varonilmente y esforzaos. Ve las mismas palabras que el Dios de Israel le dijo a su siervo Josué cuando él le hace el anunciamiento y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y en ese contexto le dice que sea valiente, que no desmaye, que como estuvo con Moisés va a estar con él. No más que se esfuerce y sea valiente. En el cristianismo, estimado hermano y amigo, hay retos en la vida. Hay retos que Dios nos hace. Y nosotros tenemos que estar firmes en la fe. Y tenemos que portarnos. Esto es, amigo oyente, una actitud como hijo de Dios.
tenemos que tener, amigo oyente, una actitud varonil y soportar todas las vicisitudes de la vida. Y después de esto, se necesita algo. Y San Pablo dice que nos esforcemos para servir a Dios, amigo oyente. Es un reto. Tienes que esforzarte. Tienes que entender que cuando decides servir a Dios, te lloverán los obstáculos, tormentas de dificultades van a venir sobre tu vida. Pero tienes que estar bien claro a quién estás sirviendo. Como dijo el apóstol San Pablo, yo sé a quién he creído y sé que es capaz de guardar mi depósito hasta aquel día. Tienes que portarte, amigo oyente, varonilmente y tienes que esforzarte. En la segunda epístola a los Corintios, el apóstol San Pablo nos dice las palabras siguientes. En el capítulo número 6 y en el versículo número 5. Bendito sea el nombre del Señor. Y él dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno. Ve, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo está describiendo lo que ha pasado en su vida, las dificultades. No es que él lo vio o lo leyó, él lo pudo experimentar en su vida. Y entonces, estimado hermano y amigo, es cuando nosotros tenemos que portarnos varonilmente y esforzarnos. Ahora, hablando sobre este aspecto, amigo oyente, de vigilar, que es un área importante y que la Biblia aconseja a cada uno de los cristianos, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículo 43, dijo, pero sabed esto, está hablando el Señor Jesucristo de conocimiento, porque cuando la Biblia habla de saber, esto implica conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que el Señor quiere que usted tenga y usted sepa? Él nos dice en este versículo que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Ve, amigo oyente, la importancia de él velar y por qué razón tiene que ejecutar todo creyente esta acción, la acción de vigilar. Y dice el apóstol, y no dejaría minar su casa. En San Lucas capítulo 12, versículo 37, al versículo 40, San Lucas nos habla otras palabras importantes dichas por el Señor Jesucristo. Y él dijo de la forma siguiente, bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Ve la importancia, amigo oyente, de velar. Pero no es de desvelarse todas las noches y no dormir. Eso no es la traducción del Nuevo Testamento griego. Aquí lo que está enseñando, el creyente tiene que estar despierto, con una cosmogonía, viendo lo que está sucediendo en el panorama mundial, y esto debe despertar su espíritu para entender que los acontecimientos descritos por la Biblia se están cumpliendo
uno tras otro, tal como la Biblia lo dice. Cuando venga, aye velando. El Señor quiere, amigo oyente, que estemos despiertos espiritualmente. Puede estar durmiendo físicamente, pero espiritualmente, dice la Biblia, que nos halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Versículo 38. Y aunque venga a la segunda vigilia. Ve, estimado hermano y amigo, la segunda vigilia es la hora un poco más difícil. Y en esta narración que nos da San Lucas, y aunque venga a la segunda vigilia, el que está despierto espiritualmente, amigo oyente, en cualquier vigilia que el Señor viniere, estará listo para poder recibir. Aunque venga la segunda vigilia, que es la hora más difícil de estar despierto, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Versículo 39. Pero sabed esto otra vez, amigo oyente, en un contexto pequeño. Esta frase, pero sabed esto. Tienes que tener este conocimiento. Tienes que dominar este conocimiento. Y tienes que tener este conocimiento impregnado en tu vida. Que las cosas serán como dice la palabra del Señor. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Versículo número 40. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esto será así, porque lo dice la Biblia. Gloria al Señor. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, hablando, amigo oyente, de este tema que nos exhortó el apóstol San Pablo, nos dice las palabras siguientes: mas el fin de todas las cosas se acerca. Esto es inevitable. Todas las cosas y el giro que ha tomado este presente siglo, amigo oyente, los indicadores nos muestran que el fin de todas las cosas se acerca. Y dice el apóstol Pedro: sed pues sobrios, y otra vez la palabra, velad en oración. Ve, estimado hermano y amigo, no podemos separar la palabra oración y esta práctica que debe ejercitarlo todo creyente que ha experimentado la gracia y el poder del Evangelio en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, podemos concluir diciendo que tanto el orar como el vigilar son el doble secreto divino para vencer. Entonces, amigo oyente, ¿sabe usted cuál es el doble secreto divino para vencer? Es la oración y el vigilar. Otro aspecto que nos recomienda San Pablo, con el cual nosotros, amigo oyente, vamos a luchar, es al mundo. En San Marcos capítulo 13, versículo 33, nos dice el escritor:
Y dice, mirad, velad y orad. Aquí el Señor Jesucristo, amigo oyente, nos menciona tres palabras importantísimas que, como son importantes, estas tres palabras están unidas. El Señor dice, mirad, velad y orad. Estas palabras, amigo oyente, es el secreto divino para la victoria de todo hijo de Dios. Aquí está el secreto, amigo oyente, en las palabras del Señor, cuando dijo, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, para saber cuándo es el tiempo y que ese tiempo sea revelado a nosotros, amigo oyente, tenemos que mirar, velad y orad. Ahora, otro aspecto en los cuales nosotros tenemos, amigo oyente, que trabajar es en el aspecto de la provocación a la carne. En San Marcos capítulo 14, verso 38, dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Vean los secretos del triunfo en la vida cristiana, amigo oyente, los secretos divinos que nos enseña la Biblia. ¿Dónde está el secreto del éxito en la vida cristiana? Está en velar y orar, para que no entréis en tentación. ¿Sabe por qué el enemigo muchas veces, amigo oyente, socava el ánimo de la oración? Porque él sabe que un cristiano sin oración está expuesto, amigo oyente, a ser tentado por él. Pero un cristiano que sea ferviente en la oración está velando, amigo oyente, y está preparado cuando llegue el día malo, el día que el enemigo ha puesto en la agenda, atacar a nuestras vidas. Pero la oración y el velar en la palabra es el secreto divino para hacer frente a los momentos difíciles cuando el enemigo lance los dardos de fuego contra nosotros. Y luego dice el escritor, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y la carne la andamos nosotros cargando, amigo oyente. Es la naturaleza que hemos recibido del primer Adán. Y dice el escritor que por esta razón nosotros tenemos que velar y también orar. Ahora, otro aspecto también importante que nos exhorta el apóstol San Pablo. En Efesios capítulo 6, versículo número 18. Vea lo que dice ahí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Es una responsabilidad que nosotros tenemos, amigo oyente. El creyente tiene deberes con Dios, con su iglesia, pero usted tiene deberes con usted mismo, amigo oyente. San Pablo dijo unas palabras a Timoteo, ten cuidado de ti mismo
y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos. Y aquí el apóstol San Pablo nos exhorta, orando en todo tiempo. No hay épocas ni condiciones para la oración. Tenemos que orar. Esto no es optativo, como les dije al principio. Esto es obligatorio. La oración debe ser un estilo de vida para cada creyente. Así como se viste, así como se baña, así como asea su cuerpo. Amigo oyente, así debe ser la oración en la vida de cada cristiano, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que luchar, porque recuerde, amigo oyente, el secreto divino para el éxito está en velar y orar. Ahora, amigo oyente, debemos de tomarlo como oportunidades para servir a Cristo. Esta es otra oportunidad tan maravillosa. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 y versículo número 3, San Pablo dice, perseverad en la oración. Tenemos que ser constantes en la oración. Tenemos que ser perseverantes. Aunque parezca que nuestra oración no está siendo oída. Amigo oyente, ¿sabe cuándo usted tiene que dejar de orar? Hasta que su oración sea contestada. No importa si pasan los años, pasan los meses, pasan los días. Usted tiene que seguir orando. Perseverar en la oración hasta que Dios vea que la petición que usted hace realmente usted quiere y la necesita en su vida. Mientras tanto, esa petición no va a ser contestada. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero uno de los que más sobresalen es en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 1. ¿Ha leído la historia de Ana? Aquella mujer de Elcana que era estéril y que sufría, amigo oyente, afrentas por su opositora, porque ella era estéril y no podía tener hijos. Un día tomó una decisión y fue perseverante. Fue a la casa de Dios en Silo y empezó a clamar a Dios. No, apenas se movían sus labios. El sacerdote Elí creía que estaba ebria esta mujer. Y cuando ella trae a su niño, ella dijo, por este niño oraba yo. Amigo oyente, la perseverancia es la que produce el milagro. Perseverar en la oración es el consejo de la palabra del Señor para la vida suya. Usted debe de perseverar en la oración, ser perseverante, no desmayar. Tiene que luchar, tiene que portarse varonilmente y tiene que esforzarse en la oración, velando en ella con acción de gracias. Siempre tiene que haber un elemento en la oración, y es rendirle gracias a Dios, amigo oyente, por todas las cosas que Él hace con la vida suya.
Y luego dice en el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Hay una responsabilidad grande en la iglesia del Señor. La iglesia, los miembros, quieren sermones excelentes de sabiduría. Pero la pregunta, amigo oyente, aquí, ¿cuántas horas usted dedica orando por el pastor, por el predicador, o por la persona encargada por ese sermón, para que Dios le dé espíritu de sabiduría? ¿O simplemente llega y se sienta, esperando recibir únicamente la palabra? Vea lo que dice San Pablo aquí, orando también al mismo tiempo por nosotros. Es un deber que tiene la iglesia del Señor. Es un deber que tiene cada cristiano, orar por sus líderes, orar por su ministerio de alabanza, orar por todos aquellos que trabajan en la obra del Señor, para que el Señor, dice San Pablo, para que el Señor nos abra puerta por la palabra. Es el Señor que abre puerta. No es el argumento ni el intelecto de la persona. El mensaje que edifica a la iglesia es el mensaje que viene del cielo. Y ese mensaje que viene del cielo es la respuesta a las oraciones de los hijos de Dios que claman por su obrero, por su pastor, por su líder, para que Dios ponga palabra de sabiduría. Y dice San Pablo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, acercándonos a la conclusión de esta hermosa epístola, que nos ha dejado principios y enseñanzas fundamentales, veamos el ejemplo del apóstol Pablo y el ejemplo de Tíquico en Efesios capítulo 6, versículo 19 al versículo número 24. Veamos este ejemplo. Y dice el apóstol, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Quiere verdades profundas reveladas por su pastor, por su líder. Aquí está, amigo oyente, la receta. Aquí está la recomendación. Y San Pablo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Versículo número 20. Por el cual soy embajador en cadenas. Vea lo que está diciendo San Pablo. Dice que él es embajador. ¿Y qué es un embajador? Es un acreditado diplomático en otro país. San Pablo sabía que era peregrino. Y aquí nosotros somos embajadores en esta tierra. Esta tierra no es nuestro lugar. Nosotros tenemos una morada. Y San Pablo dice como embajador en cadenas. Estaba atado, amigo oyente, en una cárcel romana, mientras escribía esta maravillosa epístola. Pero aún estando encarcelado, él se consideraba que era un embajador del cielo, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo de hablar. Ahora entiende, amigo oyente, la importancia de la oración de la iglesia por el predicador.
para que hable el predicador como debe de hablar. ¿Y cómo es que el predicador debe de hablar? En el fundamento de las Sagradas Escrituras. Por eso aparecen hoy en día, amigo oyente, diferentes herejías, porque no hay una intercesión poderosa para que Dios, el Dios del cielo, pueda traer esa palabra de revelación y pueda ungir los labios de la persona y no se infiltren palabras que no es conforme a la voluntad de Dios. Y San Pablo dice que con denuedo hable de él como debo de hablar. Los predicadores tenemos una responsabilidad. Tenemos que hablar como debemos hablar. ¿Y cómo debemos de hablar? En base a la doctrina de la Biblia, amigo oyente. Y dice el versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Vea la importancia de este hombre, amigo oyente, de este compañero del apóstol San Pablo. San Pablo lo llama amado hermano y también lo llama fiel ministro del Señor. Era un hombre que había demostrado los estándares, los niveles y la medida que debe reunir un fiel ministro del Señor. En el versículo número 22, amigo oyente, el apóstol, hablando de el ejemplo de él y de Tíquico, dice: el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Ve cómo concluye esta maravillosa epístola, estimado hermano y amigo. Las palabras conclusivas que tengo en esta oportunidad, al finalizar la carta de Efesios, el apóstol Pablo explica que le va a enviar mediante su mensajero Tíquico. Él era el portador de esta maravillosa carta, que en breve iba a estar en el Asia Menor y ser leída a la iglesia de Efesios, quien también, amigo oyente, fue portador de la carta a Filimón. No solo llevó la carta a los Efesios, también llevó la carta a Filimón y la carta a los Colosenses también. Vea, amigo oyente, la confianza que tenía San Pablo, como él dijo que Tíquico era fiel ministro del Señor. Le encomienda este escrito maravilloso, la carta a los Efesios. Pero no solamente esta carta, sino la carta a Filimón. Pero no solo la carta a Filimón, sino que también, amigo oyente, la carta a la iglesia de Colosas. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 4, versículo 7. Es lo más probable, amigo oyente, que las tres cartas fueron llevadas en el mismo viaje. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice Colosenses capítulo 4, versículo 7? Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico,
amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Amigo oyente, vea usted la importancia de este hombre en el ministerio para San Pablo. Su compañero lo describe como amado hermano, pero también dice y fiel ministro, y también consiervo en el Señor, participante, amigo oyente, de las diferentes dificultades y problemas en la milicia. Tíquico había demostrado que era un fiel hermano del apóstol San Pablo. Nunca lo había abandonado, nunca lo dejó. Y estando preso en Roma, este discípulo, este hermano, estuvo con él para confortarlo, para ayudarlo, para animarlo, para ponerse a sus órdenes en el ministerio y servir de esta manera en la obra del Señor. Aunque San Pablo estaba preso en la cárcel de Roma, pero sus colaboradores del ministerio se encargaban para que el evangelio siguiera ese cauce, la predicación, como San Pablo dijo, que él estaba preso, pero la palabra, amigo oyente, no estaba presa. La palabra iba escrita en estas 3 maravillosas cartas que iban rumbo al Asia Menor. Iba el sentir, el palpitar del corazón de un apóstol que en su vida palpitaba el amor por las iglesias que había fundado. En sus oraciones, todas estas iglesias estaban presentes. Nunca las dejó sin el consejo apostólico. Hubo una palabra que siempre llegó a estas comunidades. No importa la geografía donde estaban, la palabra llegó como un sentir, como un anhelo glorioso que expresaba el amor que había en aquel hombre, Saulo de Tarso, que estaba preso en una prisión en Roma. Pero el mensaje del evangelio seguía libre, llegando a todos los hermanos, y de esta manera consolar los corazones, y que el corazón del apóstol San Pablo, al saber que ellos habían leído sus escritos, amigo oyente, se fortalecía y enfrentaba las vicisitudes de la vida, como él dijo, como fiel soldado del Señor Jesucristo. Tíquico era uno de los ministros de mayor confianza del apóstol Pablo. Esto nos explica él en su epístola. Tíquico procedía de la provincia del Asia Menor. En Hechos capítulo 20, versículo 4, dice San Lucas en su escrito, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo de Asia, y Tíquico y Trófimo. Amigo oyente, es muy maravilloso la confianza que el apóstol tenía en este amado hermano Tíquico. Y podía haber sido, amigo oyente, de Éfeso, la capital. Había viajado con el apóstol San Pablo en el 3er viaje misionero y posiblemente le acompañó a Jerusalén con la ofrenda
que llevó para la iglesia en Jerusalén. Dios le bendiga, amigo oyente. Para mí fue un privilegio haber compartido la carta a los Efesios con cada uno de ustedes. Amén, y que el Señor les bendiga.